Les invito a abrir su Biblia, Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Vamos a hacer esta lectura de una forma unida y la palabra de Dios nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Preparemos nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro David Velázquez. Quiero iniciar, este es el título del sermón, la muerte, nuestros muertos y la fe en Jesucristo. Estaba planeado predicar otro tema, pero el Señor guía y confirma no nuestros deseos, sino lo que Él quiere comunicar a su pueblo. No son tanto mis gustos o preferencias, sino la necesidad de la iglesia. Y atendiendo a este título, quiero mostrarles algunas imágenes. ¿Se alcanza a ver? Es 1958, Harlem, Estados Unidos. La siguiente, Jesús, por favor. Es el mismo lugar 40 años después. ¿Nota algo? Alguien recreó la imagen con las personas que seguían vivas. ¿Qué va a pasar en esta iglesia después de 40 años? ¿Por qué tocar este tema? Si ya pasó el 2 de noviembre, ya pasó Halloween. Bueno, porque no es tarde hablar al corazón y a la conciencia del creyente. La muerte es real y la muerte nos va a llegar a todos. La siguiente, Jesús, por favor. De hecho, es una sola foto, la dividí para que ustedes pudieran contemplar, observar la diferencia. Entre las dos fotos hay una diferencia de 40 años. En la de arriba hay 70 personas, si no conté mal. En la de abajo hay 11 personas. En un periodo de 40 años, 59 han muerto. ¿Qué va a pasar en nuestra iglesia en 40 años? ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes ya no estaremos? Las guerras, las enfermedades y las plagas no incrementan la tasa de mortandad. Tal vez pueden acelerarlas, pero la mortandad ya está establecida. Y todo hombre que nace, escrito está, que muera una sola vez y después el juicio. Todos vamos a morir. No hace falta estar enfermo, no hace falta una guerra, no hace falta una pandemia como en el 2000, no hace falta. Vamos a morir tarde o temprano, de una forma o de otra. En la Biblia, al igual que en la historia de la humanidad, está plasmada la historia de hombres y mujeres que han tenido que sepultar a sus muertos. Y sabemos que en esta iglesia en pandemia hubo muchos, y ha seguido habiendo. Y en la Biblia leemos historias tan tristes, tan desgarradoras, tan lamentables, como las que nos han ocurrido. Adán y Eva tuvieron que sepultar a su hijo. Sí, lo asesinó el otro. Abraham tuvo que sepultar a su esposa Sara. Noemí, la suegra de Ruth, sepultó a su esposo y a 2 hijos. Ruth sepultó a su esposo. Los hijos y los nietos de Jacob, llamado Israel, tuvieron que sepultarlo. La viuda de Sarepta sepulta a su esposo
y después se prepara para morir. La pregunta es, ¿también tendría que sepultar a su hijo? Judá, de la tribu donde desciende el Mesías, el hombre llamado Judá tenía 3 hijos. Los 2 mayores murieron y los sepultó. El rey David tiene que sepultar a un hijo asesinado por otro de sus hijos. Este asesino lo persigue al rey y también muere, lo tiene que sepultar. David también tiene que sepultar al hijo concebido en pecado. Dios tiene que ver morir a su hijo, el cual también es sepultado. La muerte está. La muerte llegará. Y si no hacemos conciencia a través de esta enseñanza en el libro de Hebreos y los textos que citaremos, entonces seguiremos disfrazándonos de calaveras, de catrinas, pintando las calles de pétalos anaranjados o amarillos, sin entender el sentido de la verdadera vida. Más recientemente, John Owen, un pastor y teólogo británico, vio morir a sus 11 hijos y también sepultó a su primera esposa. ¿A quién le agrada hablar de la muerte? ¿Para quién es grato recordar el momento triste y doloroso que se sufrió al sepultar a un ser querido? Qué terrible es la cultura moderna. Es la más deficiente, esta, en toda la historia de la humanidad, por no preparar a las personas para la muerte, lo cual es inevitable. Lo único seguro será la muerte para todos nosotros. Esa foto revela mucho. Le animo a que esta Navidad, si es que llegamos, este año nuevo, se tome una foto con toda la familia. Que no ame la foto, que ame a su familia y que viva intensamente, porque nadie asegura que el día de mañana vivirá. Nadie puede asegurarlo. Oramos. Eterno Creador, tú eres el que gobierna. En ti radica todo el poder, toda la autoridad, toda la plenitud. Y gracias a Jesús eres nuestro Dios, nuestro Padre. No deberíamos de preocuparnos. Deberíamos de estar ocupados en el conocimiento tuyo y en el discipulado, evangelizando. Que este tema de la muerte, tan real como la vida, tan inevitable como el respirar, podamos entenderlo, vivirlo, comunicarlo y, Señor, agradarte en todo lo que hagamos. Por favor, ayúdanos con tu Santo Espíritu y danos el entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer punto a tratar es la muerte. No la muerte de cualquiera, la muerte nuestra. La muerte propia, la muerte personal. En la carta que leímos de Hebreos, versículo 15, va a decir así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Algo que hay que resaltar en el libro a los Hebreos es que Jesús es el sacrificio perfecto que va a acabar con el pecado, con Satanás y con la muerte. Tenemos que entender por qué se derrama sangre inocente y por qué la sangre de Jesús es tan importante. Y déjeme leer otra versión de este mismo pasaje. Es un poco más clara. Dice el versículo 14 al 17. Escuche. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo
no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera igual a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Por muchos años se sacrificaron corderos de un año, corderos sin mancha, perfectos, que no les faltara una oreja, que no tuvieran un pie más corto que otro, que no tuvieran manchas su pelaje. Tendría que ser un cordero perfecto. Y desde que Dios le da las pieles a Adán y Eva en el huerto, desde entonces han muerto muchos corderos y mucha sangre derramada. Miles de corderos y miles de litros de sangre derramada para un perdón temporal. Hasta que viene el Hijo de Dios hecho hombre como nosotros y es perfecto en todo, sin mancha, sin defecto, obediente a la ley, temeroso de Dios, perfecto en su andar, que es sacrificado. Y fue como oveja al matadero, sin abrir su boca. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y con su muerte le da muerte a la muerte, valga la redundancia. Pero eso es lo que hizo Jesús. Nadie más podía. Y solamente a través de Él. Pero dice el versículo 15 que se vive por temor a la muerte. Pregunta, iglesia, ¿tiene miedo de morir? Si es comiendo o no. Si es en un viaje a la playa. Si es en el mar, tampoco. Pero no comido por un tiburón. Nos da miedo la muerte. Lo irónico del mexicano es que se burla de la muerte el día 1, el día 2, hasta el 3 y el 4. Pero cuando está en una situación de enfrentarla cara a cara, ¿cómo le da miedo? Eso es irónico. Mientras estamos bien, nos burlamos. Pero mientras estamos entrando a ese umbral de la muerte, tenemos miedo. No lo digo yo, dice Hebreos. Y a eso vino Jesús, para librarnos de ese temor. No debería de haber temor. Debería de haber seguridad. Pero claro, hemos sido enseñados, hemos sido influenciados, y la muerte en algunos ya no les causa horror. Se dice que en las grandes ciudades las personas ya casi no ven muertos, se dice. Y si acaso verán a alguien en un ataúd muy de vez en cuando. Se dice que la medicina, como ha mejorado, ahora lo que está tratando de evitar es que las personas mueran. Y está bien, porque todos queremos vivir. Pero entonces la muerte no se está viendo como en verdad es. Todos sabemos que moriremos, ¿no es así? Se dice que el ser humano es el único habitante sobre la tierra que está consciente de su muerte. Pero también se dice que los animales, hay un momento de su vida que saben que morirán. Pueden presentir la muerte, pero a diferencia de entre los animales y el ser humano, es que el animal solamente es un momento, una agitación, un momento de agonía y después, nada. Sin embargo, el hombre tiene más conciencia de que morirá. Y no se diga cuando hay una enfermedad. Así es que, el primer punto, ¿cómo enfrentaré mi propia muerte? ¿Estoy consciente de que moriré? Por eso la imagen. Si usted quiere vivir 40 años, qué bueno. Auméntele 40 a los que tiene ahora. ¿Cómo estará en 40 años? Pero lo primero que nos enseña la palabra es que vivíamos en temor por la muerte y Jesús vino a quitarnos ese temor. Segundo, la muerte de nuestros seres queridos. Muchos en pandemia lo vivieron. Después de pandemia también lo han vivido. Se ha superado
No lo sé, en algunos casos sí, en algunos casos no. Pero ¿qué haremos ante esto? Le invito a abrir su Biblia en Primera Tesalonicenses, la primera carta a los de Tesalónica. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Otra vez, la muerte. Ahora ya no es mi muerte, ahora es la muerte de un ser querido. ¿Y cómo se enfrenta? ¿Cómo se vive? ¿Qué se hace? Bueno, la Biblia siempre nos va a dar la respuesta y siempre tenemos esperanza en las Sagradas Escrituras. Pablo no está diciendo: hermanos cristianos, no se preocupen, su familiar murió, ya está con el Señor, no pasa nada. ¿Está diciendo eso? ¿Eso es lo que usted lee? Pablo está diciendo dos cosas. Puedes estar triste y sin esperanza, o puedes estar triste y con esperanza en el mismo evento. Y nosotros tendríamos que decidir cómo enfrentar esta situación. Alguien falleció, alguien muy querido, alguien muy cercano, y ahora, ¿cómo lo vivo? Pablo dice: vas a estar triste, sí o sí. Pero hay dos cosas: o estás triste sin Cristo o estás triste con Cristo. Y aún triste con Cristo es lo mejor que pueda haber, porque hay esperanza. Porque si Jesús murió y es el único que ha vuelto de la tumba y resucitó, lo mismo pasará con todo creyente. Por eso, hermanos, evangelice a su familia. Evangelice a sus conocidos. El salmista escribe que una vez muerto en el sepulcro, ¿quién se acordará de ti, oh Dios? Evangelice. Y a veces no solo es la muerte física. A veces nuestra familia muere en otros sentidos. Muerte es separación. La muerte desgarra. La muerte entristece, la muerte lastima. Pero a veces, cuando un hijo está en un proceso de enfermedad, para muchos es la muerte. Hay una separación. Ya no hay la misma convivencia, ya no hay la misma alegría. Cuando un hijo enfrenta un punto, un tema de divorcio, es la muerte, porque se están separando y se desgarran las familias. Cuando se nos es quitado algo, sentimos la muerte. Nos costó trabajo, nos esforzamos y de repente se nos quitó. Uno cree que muere. Pero aún en esos tipos de muerte, el tema es el mismo. No estén tristes, no como los otros sin esperanza. Ustedes estén tristes pero con esperanza. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende que hay tristeza siempre que hay muerte? Es inevitable, pero también es inevitable que hay esperanza en Jesucristo. Pablo no los está regañando. Pablo no les está diciendo que no tienen que sentir nada. Así fuimos creados, fuimos diseñados y tenemos que sentir. Nos duele, nos lastima. Pero dice: no quiero que estén tristes, sin esperanza. Crean en Jesucristo. Y para esto vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Ahora vamos a Juan. Quiero resaltar en la palabra 3 momentos de las emociones de Jesús, para que usted y yo aprendamos sobre la muerte precisamente del Maestro. Juan capítulo 11, en el versículo 17, está la historia de Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Han enviado a traer a Jesús porque el amigo que él ama está enfermo. Jesús dice: está bien,
ya me enteré, iré. Pero para ellas Jesús se retrasó. Se enteran que Jesús viene a la ciudad. Marta sale corriendo y al encontrarlo el reclamo y el reproche: si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después esta conversación, antes de ir a los versículos que cito. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 23, 24. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy, Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta, iglesia, pregunta para ti, hermano y hermana, ¿crees esto? No es para Marta y para María, es para nosotros. ¿Crees que Jesús es la resurrección? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que si tú crees en Él, cuando mueras, no quedarás ahí permanentemente? Entonces esta es la forma en cómo tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido. Versículo 35, 33, 35 y 38. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra se conmovió. Es muy importante entenderla. ¿Qué es lo que estaba experimentando Jesús en ese momento? Dijo: llévame al sepulcro. Y lo llevan, pero ahí están las tañideras. ¿Sí se entendió? Tañideras. ¿Sabe qué son las tañideras? Las que lloran, las que endechan, las que les pagan por su lloro profesional. Y gritan y lamentan y hacen rituales y se exaltan. Jesús ve todo eso. Ve a los judíos que han venido de Jerusalén y ve las cosas que están haciendo. Entonces Jesús se conmovió. La palabra se conmovió tiene que ver con esta expresión. Jesús estaba perturbado. Estaba hasta el punto de la rabia. Esa es la traducción literal. ¿Y por qué estaría Jesús de esa forma? Jesús está enojado. Y literalmente una expresión de enojo es: ¿por qué se enoja Jesús? Por ver a los judíos incrédulos. Por ver a la muerte como ha venido a afectar toda la creación de Dios. Lo que no tenía que haber ocurrido está ocurriendo. No tendría por qué haber llanto, no tendría por qué haber tristeza y no tendría por qué haber confianza en otras cosas, sino solamente en el Dios real y verdadero. Pero todo eso está ocurriendo y ahora Jesús está molesto, no con el pueblo. Está enojado con la muerte, porque está haciendo algo irracional, algo que no tiene sentido, algo para lo que no fue preparado. Y entonces Jesús se enoja, pero Él puede controlar su enojo. Pregunta: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. El lloro de Jesús no es como de aquellas mujeres hipócritas. Tampoco es de los que se arrancan los cabellos desquiciados preguntándose: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? No, Jesús llora. Derrama lágrimas, es la traducción literal. Sin hacer ruido, simplemente sintió en el corazón el dolor y derrama lágrimas por un ser querido que ha fallecido. ¿Pero por qué llora si sabe que lo va a resucitar? Otra vez, por la muerte. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva nueva y tenía una piedra encima. Profundamente conmovido. Jadeaba de enojo, es la traducción aquí. ¿Ha visto una persona que jadea cuando está enojado? Cuando le quita el teléfono al niño, cuando no le compra los zapatos a la esposa,
el enojo de Jesús tiene sentido. Está enojado por la muerte y todo el desastre que ha venido a hacer a la humanidad. Aunque es apropiado entristecerse, aunque es necesario llorar, no debemos de conservar la tristeza. Sí, dice Pablo, entristezcanse, pero con esperanza. Tristeza sin esperanza trae amargura, y una persona amargada contagia a todos los que están a su alrededor. Es que no puedo superar la muerte. No minimizo, hermanos. Es muy importante la muerte de nuestros seres queridos, pero por eso quisimos tocar este tema, para que usted tenga esperanza en aquel que murió y resucitó. Y se enoja Jesús 2 veces, sí, porque la muerte no es amiga. La muerte no es bienvenida. La muerte no es plan de Dios. La muerte vino y por eso tuvo que venir Jesús a resolver todo este gran problema. Las lágrimas y el enojo de Jesús son por la condición de este mundo caído, en desolación, en tristeza, en desesperanza. Y los que deberíamos de ser luz, no lo somos. Acaba de pasar estos 2 días. Yo le pregunto, ¿por qué sube al panteón? Ahora, no le voy a prohibir nada. Espero no contradecirme porque lo estoy haciendo público y queda grabado. He estado pensando que no es bueno prohibir, porque mientras más prohíbe uno, más lo hacen. Quien quiera subir al panteón, suba al panteón. Solamente demostrará que Dios tiene. Pero yo pregunto con honestidad, porque hay que ser sinceros, ¿por qué sube al panteón? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por qué va al panteón? ¿Por qué hacer una fiesta, una celebración en un lugar donde nuestros muertos ya no están? ¿No es eso lo que estamos aprendiendo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es que ahí están los restos de mi ser querido. Eso es verdad. Los restos de nuestros seres queridos ahí están, pero Él ya no está ahí. Por eso no deberíamos de entristecernos. ¿Por qué visitar las tumbas? Este libro se llama Cuando pierdes un ser querido. La historia de David y Nancy Gutiérrez. De 3 hijos, pierden a los 2 menores. Ella siente una terrible pérdida, como lo haría cualquier madre que pierde a sus hijos. Ha sepultado a la última, llamada Job, y cuando está en el cementerio ve que otra madre acaba de sepultar a sus 2 bebés que murieron en el vientre. Empieza a platicar con ella y le pregunta Nancy a la otra mujer, ¿qué sientes cuando ves a tus hijos? Es que cuando está lloviendo, yo quisiera venir y quisiera cubrirlos para que no se mojen. Nancy, la autora del libro, dice, en el primer invierno me dolió mucho tener que entregar a Job al frío. En una de esas ocasiones, hablando del cementerio, Nancy le dice a su esposo, quiero ir al cementerio, quiero ir a la sepultura de nuestros hijos. Tengo muchas ganas de ir, pero cuando estoy ahí, estoy muy triste. Esto es algo contradictorio. Se llama ambivalencia. Quieres algo, pero cuando lo tienes no lo disfrutas. Su esposo David le preguntó, ¿por qué piensas que tienes que ir al cementerio? Nancy respondió, no quiero que mi hija pequeña piense que la dejé en el olvido. Y su esposo le preguntó, ¿crees que Job puede sentirse olvidada por ti? Y Nancy entonces tuvo claridad en sus pensamientos y dijo, no, ella ya no puede sentir. ¿Crees que la olvidaste?
¿Creen que están olvidando a sus seres queridos si no van al panteón? A veces se va por culpa, a veces se va por pesar, a veces se va por tener una responsabilidad o una carga que no les compete. A veces es irracional porque no hay una lógica. Quiero estar allá, pero estando allá ya quiero regresarme. Es que lo extraño, es que lo necesito, sea esposo, sea padre, sea hijo, sea hermano, sea un amigo muy querido. Pero a veces es más culpa que otra cosa. Una tía le decía a mi padre: ¿y por qué no les llevas flores a nuestros padres? Mi padre dijo: ¿para qué? ¿Para qué llevarle flores si ya no disfrutan, ya no huelen, ya no sienten? Además, papá dijo, sabiendo que mi abuelo era cruel y a veces inhumano, mi abuelo le dijo a mi padre: cuando me muera, no vayas al panteón, no lleves flores. ¿Para qué gastas? Lleva a tu esposa a comer, cómprale algo a tus hijos, pero a mí ni me gustan las flores. Si vivo no las disfruto, muerto menos. Mi tía le dice a mi papá: bueno, préstame dinero. ¿Para qué? Para comprarle flores a mis papás y llevarle. Pero ¿qué sentido tiene llevar flores? ¿Para qué les llevarías? ¿Qué va a decir la gente? ¿Que este año no les llevé? Y parece que hay competencia para saber quién arregla más esa sepultura, un único día, una sola noche, cuando los tuvieron toda una vida y no pasaron tiempo con ellos y no los disfrutaron. Sea hermano, sea hermana, sea padre, sea hijo, sea sobrino, no se disfrutó. Es más, tienen seres queridos vivos que no pueden ni verlos. ¿Qué sentido tiene estar una noche en el panteón con alguien que ya no está ahí? Si usted quiere seguir asistiendo, asista. Y eso revelará qué Dios tiene. Yo no estoy diciendo que no vaya y limpie la sepultura de sus seres queridos, porque debe de tener cuidado, porque también ahí invaden. Sí, hay que limpiar, hay que arreglar, pero nuestro ser querido ya no está ahí. Y eso lo enseña David desde antes. Este David, que había adulterado con Betsabé, engendraron un hijo y cayó enfermo. Mientras estaba enfermo, ayunaba y oraba, ayunaba y oraba. Después de que el niño muere, lo ven que se levanta, se rasura y sale como si nada. ¿Pero que no estaba triste el rey? Estaba. Y mientras el niño estaba enfermo, yo clamaba a Dios por si acaso él tendría misericordia. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayuno? ¿De qué sirve? Y algo sí sabía David, que muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender. Él ya no vendrá a mí, mi pequeño hijo ya no vendrá, pero yo voy a él. Y esta es la esperanza en Jesucristo, que el que cree verá a sus seres queridos. En esta vida y en la otra también los conocerá. Por último, ¿cómo se supera la ausencia? Con el mismo texto de Juan. Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella dijo: sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando usted pone esta idea en su mente y en su corazón, la muerte va a venir tarde o temprano. La muerte llegará a uno de nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Y cómo la superaremos? Con la esperanza puesta en Jesucristo. El libro de Hebreos dice que Jesús es el líder perfecto que acabó con nuestros sufrimientos. Una traducción dirá que es nuestro héroe. Jesús es nuestro campeón. ¿Por qué se considera un campeón? Porque es la misma escena que ocurre en el Antiguo Testamento. David y Goliat. Cada uno representa a su ejército. Los dos pelearán y el que gane, ganará para todo el ejército. El que pierda, perderá para todo su ejército. ¿Recuerda quién ganó? Entonces ahora está la muerte y está Jesús. Jesús nos representa a nosotros y está en esta lucha.
murió Jesús. La muerte pensó que había triunfado, pero resucita al tercer día. Y entonces el campeón ganó por nosotros y su victoria nos es dada. La muerte siempre está acechando. Quiero cerrar con dos historias. Liz, chame. Había un pastor en Inglaterra. Había muerto su esposa y le dejó con 4 hijos menores de 12 años. Ella murió de cáncer. Cuando iban camino al funeral, la carroza iba adelante, ellos iban atrás en un auto. La carroza se detuvo y a su lado izquierdo pasaba un gran camión. El camión también se detuvo y la sombra que él tenía cayó sobre el auto, los cubrió la sombra. En ese instante el pastor que iba con sus hijos les preguntó: niños, ¿prefieren ser atropellados por el camión o por la sombra del camión? El niño de 11 años respondió inmediatamente y dijo: papá, claro que por la sombra. Y les dijo: eso fue lo que le pasó a mamá. La atropelló la sombra, porque a Jesús lo atropelló el camión, pero Jesús venció a la muerte. Lo único que ha pasado sobre mamá es la sombra, porque la muerte ya no tiene victoria sobre ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo ahora sí se burla de la muerte, y se burla con sentido y con esperanza, porque sabe que morirá y sabe que resucitará. ¿Sabe cómo mueren los apóstoles? ¿Sabe cuánta sangre derramaron? Descuartizados, partidos a la mitad, atravesados por espada, quemados. ¿Tuvieron miedo? No. Enfrentaron la muerte con dignidad, porque hay algo más grande que nuestra vida en la eternidad y aún en el presente. La historia de Nancy y David termina así. Ella está tratando de terminar su diario, el cual no puede terminar. Es desgarrador que se nos quite a un hijo, al igual que se nos quite un padre, al igual que se nos quite un hermano. Y ella describe al final del capítulo, en la última página: ahora estamos en un parque. El fotógrafo nos da indicaciones para posar. Somos 3. Mi esposo, mi hijo mayor y yo. Nos va a tomar la foto familiar. Pero esta ni otra nunca más será una foto familiar. Nos faltan 2. Así es que la familia está incompleta. Pero no importa, porque seguimos adelante. Sabemos que hemos superado esta tragedia de sepultar a 2 hijos. Y nosotros tenemos que continuar viviendo a pesar del dolor y la tristeza, porque hay esperanza en Jesucristo. Sí, por ahora nos tomaremos esta foto, pero vendrá el tiempo que volveremos a estar juntos. Y nada nos separará. Si algo hay seguro en la muerte de un cristiano, hermanos, es que Jesús estará ahí. Eso es lo más seguro, porque la muerte, ni la vida, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo creado, ni nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si Jesús vino a morir por ti y por mí, Él está firme en su postura. Vamos a escuchar este canto, estará la letra. Si usted lo sabe, entónelo, no se levante, solamente escuche. No hay otro camino. El camino ya está trazado y el camino se llama Jesús.